Hermanos, que el Señor les bendiga. La semana pasada les hablé de la nueva vida en Cristo, recibida a través de la gracia del Señor y que discutimos en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y el énfasis central fue que esa salvación por gracia es para todos y por lo tanto judíos y gentiles forman parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, de creyentes en Cristo. Y ese fue precisamente el mensaje dado a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que en su mayoría estaba compuesta por gentiles. Así que Pablo establece que era muy importante que tanto judíos como gentiles entendieran que ahora ellos eran un solo cuerpo en Cristo y que Cristo era la cabeza de ellos como iglesia. Hoy vamos a entrar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 21, donde el apóstol abunda sobre el tema de la gracia y usa la palabra misterio para referirse a la gracia y cómo esa gracia se revela al pueblo de Dios. Tenemos entonces que esa gracia no solamente unió a todos los creyentes como un cuerpo en Cristo, sino que también nos otorga otros beneficios y nuevas responsabilidades. Pero vamos a orar y luego continuamos con los primeros 2 versos de ese capítulo. Padre eterno, Padre de misericordia, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por un día más donde podemos acercarnos a tu presencia para estudiar tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es abundante, es vida y edifica nuestras vidas. Señor, permite que esta palabra que vamos a seguir discutiendo en este día sobre el tema de la gracia siga edificando a cada hermano y a cada amigo que nos pueda escuchar. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de que cada día a través de esa palabra tú nos enseñas y tú diriges nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y Señor nuestro. Amén. Bien, comencemos en el verso 1 que lee de la siguiente manera. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, sin lugar a duda nos damos cuenta que él se convirtió en uno de los más grandes testigos de la gracia de Dios. Pablo comienza diciendo en el verso 1, por esta causa. Recordemos que en el capítulo anterior hay un llamado a la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, donde ya no puede ni debe haber división entre judíos y gentiles. Pablo en sus enseñanzas sostenía que los gentiles eran admitidos en el cuerpo de Cristo con todos los privilegios de los judíos cristianos, sin que tuvieran ellos que practicar la circuncisión. Lamentablemente, ese tema fue causa de persecución y encarcelamiento para el apóstol. Por eso Pablo se llama a sí mismo prisionero de Cristo. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta estando preso posiblemente desde Roma. En su reflexión, él no culpa ni a los gentiles ni a las autoridades romanas por estar preso. Él reconoce que su situación era parte de su llamado para poder alcanzar a los gentiles. Él no se considera un preso del Estado, sino un prisionero de Cristo. Luego añade en ese mismo verso 1, por vosotros los gentiles. En otras palabras, por defender a los gentiles para cumplir el propósito que Dios le encomendó. Él se había dedicado a predicar el evangelio a los gentiles y le demostraba también a los judíos, que los gentiles no estaban obligados por la ley de Moisés, sino que los gentiles estaban llamados a ser conciudadanos de los santos del cuerpo de Cristo. Recordemos que en su vida pasada Pablo había perseguido a la iglesia, pero luego de conocer a Cristo, Dios lo llama a predicar el evangelio mayormente a los gentiles. De hecho, cuando
revisamos en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versos 15 al 16, recordamos cuando Dios envió a Ananías para que fuera donde estaba Pablo a hablar con él. Y aunque Ananías tenía temor de ir, Dios le dijo lo siguiente acerca de Pablo. Vamos a leerlo. En Hechos 9:15 y luego al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, escucha bien, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego añade en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como leímos, hermanos, Dios llamó a Pablo para convertirse en el gran apóstol de los gentiles, lo cual él reafirma en el verso 2. Vamos a leerlo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. En otras palabras, Pablo les está diciendo que él da por sentado que ellos conocen que en el plan de redención de Dios, ellos estaban incluidos y no solamente los judíos, y que reconocen que Dios le dio la encomienda a él como apóstol de Jesucristo de anunciarles a ellos ese plan de salvación que Dios había preparado. Así que a través de la prédica de Pablo, ellos recibieron esa gracia de Dios. Si resumimos la experiencia de Pablo en una oración, podríamos decir que el apóstol Pablo recibió la gracia de Dios para ser salvo en Cristo y esa gracia a su vez le otorgó un llamado para ser testigo de esa gracia a todo aquel que no conociera a Cristo, incluyendo al pueblo gentil. Hermanos, usted y yo somos parte del pueblo gentil, o sea, del pueblo no judío. Nosotros recibimos la gracia de la salvación y como Pablo, el llamado de llevar ese mensaje de salvación a otros. Ese llamado, hermanos, no se trata de ser predicadores o misioneros o maestros, evangelistas, capellanes, etcétera. Se trata de ser testigo. Cada creyente, desde el momento en que viene a Cristo y tiene esa experiencia de salvación, está llamado a testificarles a otros en cualquier oportunidad de su experiencia de salvación y motivar a esas personas que nos escuchan y hacerles la invitación para que ellos también conozcan al Señor como su Salvador. De eso se trata, ser testigos. Bien, vamos a leer ahora los versos de 3 al 6 que dicen de la siguiente manera. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo les está diciendo en el verso 2 que ya ellos, los efesios, habían escuchado y conocían el plan de salvación de Dios a través de su ministerio personal. Así que en el verso 3, él continúa esa línea de pensamiento y enfatiza que Dios les reveló ese misterio como les había explicado anteriormente, o sea, lo que ya él les había dicho en el capítulo 1, versos 9 al 12. Cuando Pablo dice que Dios les reveló, él quiere que esta iglesia entienda que su prédica y enseñanza no es una interpretación de él o una doctrina aprendida de otros. Es que Dios mismo, desde el momento de su conversión y llamado, le manifestó el plan que tenía. Pablo utiliza el término misterio para describir las cosas de Dios que está mucho más allá de la comprensión humana. Ese misterio era algo que Dios tenía oculto, o sea, guardado en secreto para ser revelado en el tiempo de Dios.
Así es que por eso en el verso 3, Pablo les dice que tal como antes les escribió brevemente, Dios mismo les reveló su misterioso plan. Ese misterio aparece o se revela en la actividad histórica de la persona de Jesucristo. Y los versos 4 al 5, lo que nos quiere decir el apóstol en palabras sencillas, es que ese misterio se recibe de forma espiritual. Esa fue la experiencia de Pablo. Cristo es ese misterio del plan de Dios para salvar a la humanidad, que estaba oculto porque las generaciones del Antiguo Testamento no conocieron al Cristo del Nuevo Testamento. Se profetizó de él, pero no les fue manifestado. Luego, en el verso 6, dice Pablo que esa gracia recibida a través del Evangelio de Jesucristo le da el mismo derecho a gentiles y judíos convertidos a participar en Cristo de la misma herencia, del mismo cuerpo, y ambos disfrutar de las promesas y bendiciones dadas por el Señor. Ese derecho es también para nosotros, la Iglesia de Jesucristo de hoy. Usted y yo somos coherederos, o sea, participamos de la misma herencia de los efesios y los judíos convertidos de aquella época. Esta palabra nos lleva a reflexionar que el cristiano, para nosotros los cristianos, es un gran privilegio el ser creyentes. A usted y a mí nos fue dado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A usted y a mí nos fue revelada la palabra de Dios con todas sus promesas y plan que Él tuvo desde el principio y que Él tiene para también para nosotros en la eternidad. Así que, hermanos, esta gracia es para todos, pero para todos los que creen. No importa su clase social, si es rico o es pobre, si es profesional o si no tiene escolaridad. No importa su raza ni su nacionalidad, si es feo o es bonito, en resumidas cuentas. Para el mundo, usted y yo podemos ser escoria y no darnos ningún valor simplemente por el hecho de que usted y yo le servimos al Señor y decidimos ser cristianos. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos que sentir orgullo y agradecimiento de ser creyentes, seguidores de Cristo, porque sin importar nuestro contexto social o cultural, nosotros para Dios somos ciudadanos de primera clase en el reino de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Caminaremos por calles de oro y mar de cristal. Y para nosotros, sí, para nosotros son las promesas, porque allí no habrá más llanto ni habrá más dolor, allí no habrá más enfermedad, sin importar el nombre de esa enfermedad. Allí usted tendrá una vivienda mejor que la que tiene aquí ahora y será mejor que todas las cosas que podamos ver en este mundo. Allí nadie va a dormir en la calle, porque Cristo mismo fue a preparar morada para nosotros, morada que solamente vamos a ocupar los hijos de Dios, los herederos en Cristo Jesús. En los versos anteriores vimos que la gracia revelada a través de Cristo nos convierte también en testigos de esa gracia y disfrutamos del beneficio de esa gracia todos los que creen. Pablo dijo que ese misterio fue revelado, por lo tanto ya no se mantiene en secreto. Ahora el plan de Dios es que se difunda ampliamente. Leamos los versos 7 al 9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En el verso 7 el apóstol Pablo dice que Dios lo llamó a ser ministro y siervo del evangelio, gracias al regalo inmerecido de la gracia. Él reconoce que con sus propias fuerzas y conocimientos nunca hubiera podido cumplir la tarea que Dios le encomendó.
fue gracias al poder del Espíritu Santo en su vida que el apóstol pudo honrar el propósito de Dios para su vida. En el verso 8, Pablo se coloca en una posición por debajo de los demás apóstoles y creyentes. Pero observemos que él no asume una falsa humildad, ni tampoco se está menospreciando a sí mismo. Él conoce la importancia y el alcance de la responsabilidad que él tiene en sus manos de predicar y guiar a una iglesia gentil. El apóstol más bien actúa con prudencia y sabiduría. Él quiere evitar que los ojos del pueblo se centren en su persona. Él quiere dirigirlos a que miren al único que merece toda la gloria, el Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Pablo simplemente realiza la labor encomendada, que es predicarles sobre las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa que es imposible de comprender o conocer debido a su complejidad o profundidad. O sea, a Pablo le tocó explicarle a ellos acerca de esos tesoros y bendiciones del Evangelio que estaban disponibles para ellos y que todavía no habían conocido. Esas riquezas no son las que el mundo proclamaba y la gente común esperaba, son riquezas espirituales. La primera riqueza que el cristiano experimenta es el amor de Dios y su perdón. Y a través de toda nuestra vida recibimos la riqueza de su consuelo, de su sabiduría, la paz en tiempos de angustia, el gozo en medio del dolor, etc. Y lo más hermoso, amados, es que la mejor parte de esas riquezas incomprendidas las vamos a recibir en la eternidad. En el verso 9, él quiere aclarar para que entiendan que Dios le dio a él la responsabilidad de darles a conocer que ese plan de Dios ya se está cumpliendo, porque es el plan que Dios tuvo siempre en su mente y en su corazón. Como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros debemos tener claro el llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama a ser sus siervos y a nosotros nos toca conocer la forma en que Dios quiere que le sirvamos. Leamos ahora los versos 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Comenzando el verso 10, Pablo describe la sabiduría de Dios como multiforme, para que comprendamos que su sabiduría no tiene límites, pero sí tiene un solo propósito. Ese propósito se está cumpliendo ahora a través de la iglesia. Dios va a utilizar a la iglesia para que la variedad de la sabiduría de Dios tenga que ser reconocida aún por todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Por lo tanto, hermanos, podemos observar que los versos 11 al 13, en ellos Pablo quiere animar a los efesios para que entiendan que ese plan se cumple en Jesucristo a través de la iglesia y que la iglesia de Cristo debe sentir confianza para acercarse a Dios porque ya no hay un velo de separación. Cristo nos ha dado esa libertad. Termina él diciendo que no deben desanimarse por el hecho de que él esté preso, más bien entender los propósitos de Dios. También deben entender que realmente Pablo no era una víctima, sino un vencedor, porque eso somos cuando hacemos la voluntad del Señor. Dice la palabra que somos más que vencedores. La lección para los efesios y nosotros es que siempre tenemos que confiar en que Dios nos sustentará en las luchas de nuestra fe. Los versos 14 al 21 que vamos a discutir ahora son una oración intercesora del apóstol a favor de la iglesia. La oración intercesora, como ya sabemos, se refiere a la oración que hacemos en favor de otros. Jesús es el intercesor supremo a favor nuestro.
Vamos a leer estos versos del 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo primero que observamos es que Pablo menciona que él dobló sus rodillas ante el Padre. Este detalle de arrodillarse merece atención porque en aquella época, hasta hoy día, los judíos por lo general oran de pie. Arrodillarse para orar implicaba, además de humildad, que la persona estaba pasando por una emoción profunda o una fuerte convicción. Es cuando nos rendimos delante del Señor. La oración de Pablo es genuina. No está recitando una oración formal. En esta oración vemos que él intercede por la iglesia. También vemos que él dirige una oración al Padre, quien está por encima de todo, porque él es el creador de lo que está en los cielos y la tierra y de todos nosotros. E inmediatamente vemos que él pide al Padre varias bendiciones en forma específica para estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Lo primero que él dice, lo vemos en el verso 16, cuando dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que esta primera bendición que él está solicitando a Dios es que le dé a ellos esa fortaleza o valor que viene a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la misma bendición de la que él habló antes en el capítulo 1, verso 19. Esa es la clase de poder que mantiene firme al creyente en medio de la adversidad. También es ese poder el que los va a ayudar a vencer sobre Satanás y los va a ayudar a testificar de Cristo con eficacia. Notemos en el verso 17 que él añade que ese poder es necesario en sus vidas para que Cristo siempre habite en sus corazones. Si estos cristianos mantienen su fe en la obra de Cristo, nunca se van a sentir solos, sino agarrados de Cristo, porque van a recordar la promesa de Jesús que nunca los iba a dejar. En los versos 17 al 18 leímos, cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. Así que la segunda bendición que pide Pablo es que los efesios tengan el poder para comprender la grandeza del amor de Dios. Al estar ellos agarrados del Señor, echan raíces profundas en Dios porque el fundamento de amor es Cristo. Y eso es para ellos y es para cada uno de nosotros, amados. Esa comprensión o conocimiento es junto a todos los creyentes, ese amor que es alto, ancho, profundo, abarca a todos para que juntos puedan vivir en armonía. Pablo había comprendido eso muy bien, por eso era capaz de pagar el precio de ser un siervo de Dios, aunque tuviera que estar en una cárcel o pagar con su propia vida. Si nosotros como la Iglesia de Cristo aprendemos a entender esto, entonces nuestra forma de orar y de obrar comenzará a ser diferente. Luego en el verso 19 leímos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora la tercera bendición por la que oró Pablo fue que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, él pide que conozcan ese amor de Cristo, que es mucho más grande que todo lo que podemos conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Si nosotros consideramos la grandeza de Dios, nos parece que es imposible conocerlo por completo, en forma total. La intención del apóstol al orar por esto no es cuantificar lo que un creyente pueda experimentar de parte de Dios. La petición de Pablo es que los cristianos no sean conformistas,
sino que aprendan a buscar constantemente todo lo que Dios tiene disponible para ellos como resultado de esa búsqueda de la presencia del Señor en sus vidas y la llenura del poder del Espíritu Santo que los va a guiar y que los va a capacitar. Cuando nosotros constantemente buscamos la presencia del Señor, hermanos, tenemos nuevas experiencias cada día. Cada día nos acercamos más a Él y definitivamente, como el apóstol Pablo, lo conocemos cada día mejor. Pablo termina su oración alabando a Dios. Leamos los últimos versos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. El que una vez fue perseguidor de la Iglesia, tuvo un encuentro con Jesús y aceptó el reto de su llamado. Pablo aprendió a conocer la grandeza de Dios. Eso transformó su carácter y su vida. Ahora era capaz de soportar el ser perseguido en defensa del Evangelio y de los cristianos que una vez él persiguió. Ahora vemos a un siervo de Dios que aprendió a orar en intercesión por sus hermanos en Cristo y que era capaz de expresar en alabanza que el Dios a quien servimos hace por nosotros mucho más de lo que nosotros pedimos, gracias a que ese poder de Dios obra eficazmente en nosotros. Pablo termina con un grito de alabanza que invita a que todos nosotros y las generaciones detrás de nosotros demos toda la gloria a Él. Podemos concluir diciendo que Dios ha llamado a la Iglesia de Cristo a compartir el misterio de Dios a aquellos para quienes todavía está oculto, a aquellos que todavía no conocen la buena noticia de que Cristo es su Salvador. Por otro lado, amados, debemos estar dispuestos como servidores del Señor a sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Y debemos tomar al apóstol Pablo como ejemplo para tener el entendimiento de que el sufrimiento por persecución o cualquier otra causa puede llegar en cualquier momento y que debemos aceptarlo, no con una actitud de autocompasión, sino como parte de nuestro servicio sincero a Dios. Y por último, debemos recordar que el gran misterio de la gracia nos permite conocer plenamente el amor de Cristo. A manera de pregunta, ¿qué va a hacer ese amor en nosotros? Concluimos lo siguiente. Ese amor es el que nos va a impulsar a ser testigos de Cristo, hablando a otros para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El conocimiento del amor de Cristo en nuestras vidas nos va a ayudar a entender la forma en que Dios desea que le sirvamos. Nos va a movilizar a servir a Dios en la confianza de que el poder de su Espíritu nos llena y nos guía en todo momento. Nos da un amor incondicional, donde oramos constantemente en intercesión a favor de nuestros hermanos para su capacitación, para que la obra de la gracia de Dios no se detenga. Y siempre habrá en nuestra boca un grito de alabanza a nuestro Dios, donde reconocemos su grandeza y que Él es el único merecedor de toda la gloria. Amados, que el Señor les bendiga y continúe llenando nuestros corazones de su gran amor. Hasta la próxima. Un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdí